Bienvenidos. Continuaremos con el modelo sociedades y el último tema a tratar es generalidades. Trataremos unos puntos que son importantes que ustedes conozcan para el desarrollo o constitución de una sociedad o de una empresa. El primer punto a tratar es ¿qué es el derecho de preferencia? Es un pacto contractual donde se le obliga al asociado o accionista que al momento de enajenar su participación debe ofrecer previamente sus acciones a los demás accionistas o a la misma sociedad, quienes tienen prioridad para la celebración o ejecución de un negocio o acto jurídico. Es decir, es un pacto, una cláusula que está entre los estatutos de la sociedad donde se dice o donde se pacta que antes de vender a un tercero se tiene que ofrecer a la sociedad o a los accionistas. Es un punto fundamental para tener en cuenta porque cada que uno se asocia, uno siempre piensa voy a vender a un tercero, a un segundo, a X persona, cuando realmente uno tiene que respetar el derecho de preferencia y este se levanta cuando las partes, los socios así lo deciden. El quórum, como lo vimos en una de las sociedades, es el número mínimo de accionistas o socios para que una asamblea o junta de socios pueda deliberar o decidir, y en caso de no cumplir sus actos, serán nulos toda decisión que se tome. Se clasifica en quórum deliberatorio, que es el número mínimo de personas con su respectivo porcentaje accionario social que se necesita para que se realice una asamblea o junta. Y el quórum decisorio es el número mínimo de personas con su respectivo porcentaje accionario social que se necesita para que decida o se tome decisiones en la asamblea o junta. Las diferentes reformas estatutarias que se hacen en una sociedad pueden ser la transformación, que se pone el cambio de la misma en un tipo societario distinto al que se constituyó inicialmente, conservando su personalidad jurídica. Es decir, pasó de una limitada a una SAS, de una colectiva a una SA. Fusión es una reforma estatutaria en la cual uno o más sociedades se disuelven sin liquidarse y traspasan todos sus activos, pasivos, derechos y obligaciones para ser absorbidas por otra u otras sociedades o para crear una nueva. La escisión consiste en que una sociedad se divide y parte de su patrimonio pasa a una o varias sociedades, o a partir de la sociedad escindida se forman otras sociedades. La conversión es una figura similar a la transformación y solamente se regula para los establecimientos bancarios, y para transformarlo se requiere una autorización de la superintendencia bancaria. La adquisición es cuando una sociedad adquiere todas las acciones, cuotas o partes de interés en que está fraccionado el capital de una compañía o de otra compañía. Entonces aquí vemos las principales figuras para una reforma estatutaria: transformación, fusión, escisión, conversión y adquisición. El siguiente punto es los aportes. Es importante tener en cuenta que toda sociedad, al momento de constituirse, si uno de los socios aporta bienes inmuebles, esta constitución se debe hacer mediante escritura pública, donde se especifican las características del bien inmueble. El establecimiento de comercio es el conjunto de bienes organizados para desarrollar y cumplir los fines de la empresa.
se encuentra definido en el artículo 515 del Código de Comercio, que dice: se entiende por establecimiento de comercio un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. Una misma persona podrá tener varios establecimientos de comercio y a su vez un solo establecimiento de comercio podrá pertenecer a varias personas y destinarse al desarrollo de diversas actividades comerciales. Hay unos elementos integrantes que se encuentran definidos dentro del artículo 516 y dice: salvo estipulación en contrario, se entienden que forman parte de un establecimiento de comercio la enseña o nombre comercial y las marcas de productos y de servicios, los derechos del empresario sobre las invenciones o creaciones industriales o artísticas que se utilicen en las actividades del establecimiento, las mercancías en almacén o en procesos de elaboración, los créditos y los demás valores similares, el mobiliario y las instalaciones, los contratos de arrendamiento y, en caso de enajenación, el derecho a arrendamiento de los locales en que funciona si son propiedad del empresario, y las indemnizaciones que, conforme a la ley, tenga el arrendatario, el derecho a impedir la desviación de la clientela y a la protección de la fama comercial, y los derechos y obligaciones mercantiles derivados de las actividades propias del establecimiento, siempre que no provengan de contratos celebrados exclusivamente en consideración al titular de dicho establecimiento. Y el último punto es el certificado de existencia y representación legal. Es un documento mediante el cual se acredita la existencia de la persona. Tiene un valor, de la persona jurídica, tiene un valor eminentemente probatorio y está encaminado a demostrar la existencia y representación de las personas jurídicas, tal como lo acabo de decir. El artículo 117 dice: en el certificado de existencia y representación legal se consagra: las cláusulas del contrato se probarán con certificación de la Cámara de Comercio del domicilio principal, en la que constará el número, fecha y notaría de la escritura de constitución y de las reformas del contrato, escritura pública o documento privado. Si las hubiere, el certificado expresará además la fecha y el número de la providencia por la cual se le concedió permiso de funcionamiento y, en todo caso, la constancia de que la sociedad no se haya disuelto. Para probar la representación de una sociedad, bastará la certificación de la Cámara respectiva, con indicación del nombre de los representantes, de las facultades conferidas a cada uno de ellos en el contrato y de las limitaciones acordadas a dichas facultades en su caso. Esto eran unos puntos necesarios para tener en cuenta al momento de constituir una sociedad. Muchas gracias.